Ya, muchachos, ahora sí. Bueno, esta va a ser como la primera clase, ¿cierto? Relativa a nuestro curso de planificación y administración de proyectos. Bien, tengo a todos en silencio. Pum. El gran tema que vamos a ver, y como primera unidad, corresponde al proceso de planeación de proyectos. Entonces, la primera pregunta que cabe de cajón es decir, ¿qué es un proyecto? Todos tienen una idea de lo que es un proyecto, ¿ya? Entonces, quise incluir esas dos imágenes, ya que el proyecto nace de una idea, ¿ya? Y así como se ve esa ampolletita iluminada, una idea, y para desarrollar esa idea hay que trabajar, ¿ya? Entonces, por eso esas dos imágenes que un poco reúnen el concepto de lo que uno entiende por proyecto. ¿Pero se me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? Dígame. Yo estaba hace un rato en la clase, pero me tuve que salir por el tema de que me conecté en el compu. Ya volví. Y segundo, que parece que no está grabando la clase, profe. ¿O sí? Sí estoy grabando. Sí, está. Ah, ya. A mí no me Ahora sale sí. nada, por eso hice... Ah, No está bien, porque a mí Luis. no me salía, por eso... Ya. Luis. ¿Puede ver ahora o no? ¿Se ven algunas imágenes? O sea, yo veo las imágenes, pero no sé si estaba grabando la clase, pero si me dice que sí, bien, pues a mí... Ah, sí. Sí, sí, empecé con la grabación, Luis. Gracias por tu preocupación. Voy al tiro a considerarte en la lista porque no te alcancé Gracias, profe. a enrolar, digámoslo así. Ya, gracias. Luis, ahí estás. Ya, Luis, gracias. Bien. Ya, entonces, por eso incluía estas dos imágenes, ¿cierto? En donde se plantea la imagen de una idea, ya principalmente, y en la segunda imagen, que se ve al costado derecho, personas que están trabajando, ¿cierto? Están tomándose un café, están discutiendo y están trabajando en pro de algo. Entonces necesitamos definirlo. ¿Qué es un proyecto? Hay muchas definiciones, pero según lo que los estudiosos dicen, ya como Zapag, un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento, ¿cierto?, de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Entonces, por ejemplo, un proyecto puede ser el llevar a cabo una casa, ¿cierto? Para resolver el problema de la necesidad de una vivienda, ¿ya? Un lugar donde vivir. Entonces, un proyecto se puede adaptar a distintas soluciones, ¿cierto? O para distintas también necesidades. Cualquiera sea la idea o que se pretenda implementar o invertir, la metodología o la técnica por aplicar necesariamente conlleva una búsqueda de proposiciones, las cuales son coherentes a resolver estas necesidades. Para otro estudioso como Fontaine, un proyecto puede ser visto desde la perspectiva de un economista. Entonces, básicamente sería solamente una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. ¿Cuál es el desafío? Es identificar cuáles son los costos y también cuáles son los beneficios atribuibles al proyecto. Para ello se necesita cuantificarlos, o sea, medirlos y valorarlos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar o no este proyecto. Este podríamos considerar el concepto desde una perspectiva
económica, ¿ya? Podríamos llamarlo como una evaluación económica. Para el mismo autor, para Fontaine, si lo vemos como la perspectiva de un financista, está considerado el financista, ¿cierto?, a prestar el dinero para la ejecución de este proyecto. Entonces, para esta perspectiva sería el origen de un flujo de fondos provenientes de ingresos y egresos de caja. También estos ocurren a lo largo de un tiempo y lo importante o el desafío es determinar si los flujos de dinero son suficientes para cancelar la deuda que contrajo por medio de este financista. Entonces esa sería desde una perspectiva de la evaluación financiera. ¿Ya? Entonces hemos visto eh, como tres definiciones distintas, ¿cierto? De acuerdo a la perspectiva que están tomando de lo que uno entiende como proyecto. Si uno lleva a gráficos estas miradas, estas visiones, ¿cierto? Se pueden vislumbrar que las ordenadas podrían ser consideradas con los beneficios netos, en un gráfico, ¿cierto? Evidentemente, en términos de moneda de igual valor, y los puntos bajo el eje horizontal miden los beneficios negativos. Las abscisas miden el tiempo, ¿ya? Como se presenta en este gráfico. Entonces, las ordenadas o el eje de la Y, el vertical, mediría el beneficio que se obtiene en un proyecto en particular. Como se puede apreciar en la primera parte, hay una gran inversión a lo largo del tiempo y después hay un punto de inflexión, ¿cierto? En el cual, después de cierto tiempo, ya este proyecto empieza a darnos beneficios positivos, ¿ya? O ganancias, de alguna forma. Y estas se proyectan en el tiempo. Entonces, este gráfico de un proyecto basado en los beneficios que este me reporta, tanto beneficios entre comillas negativos, que sería como el tema de la inversión, y beneficios positivos, que sería el tema de las ganancias, se pueden graficar así de forma bien cuantitativa, ¿cierto? Como este gráfico. Y este gráfico representa, o puede ser, como el proyecto de llevar a cabo una central hidroeléctrica, en donde se ve una gran inversión y beneficios anuales pequeños, ¿ya? Tal cual como se ve en este gráfico. Profe, ¿Sí? sale en el gráfico es esas dos líneas que el horizonte. ¿Acá? Sí, Ah, bueno, mira, este es solamente un símbolo que indica que hay un quiebre en el tiempo. Puede ser que esto mida hasta 10, no sé, pues 10 meses o 10 años, 10 lo que sea. Y desde aquí en adelante puede medir, no sé, pues desde 30. A eso se refiere esas dos líneas que están en el centro. ¿Ya? Que es como un trazo que al final sigue continuo. Pero se hizo esa simbología para poder determinar que ahí hay un espacio de tiempo que se repite y que no hay una variación. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, entre estos 10 y 30 que puse acá, se mantiene esa misma tendencia constante. ¿Ya? Es para no estar escribiendo los números de forma consecutiva, sino para poder escribir más números, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y que caigan en nuestro gráfico. A pesar de que es bien
cualitativo nuestro ejemplo. Pero se refiere a solo eso. ¿Ya? Que hay un quiebre, pero continúa de forma constante. Bueno. Se presenta también un gráfico I2 en el cual el proyecto tiene que ver con la plantación de pino insigne, en donde hay gastos de referentes a la siembra, ¿cierto? A plantar, a mantener, y en 3 oportunidades se reciben algunos beneficios positivos, los que corresponden a 2 raleos y el corte final de los árboles que se decidió dejar crecer. ¿Ya? Entonces el gráfico se puede ver algo así, donde hay una inversión, ¿cierto? Inicial, relativa a la preparación de la tierra, al plantar las semillas, al que haya un crecimiento, ¿cierto? Y después de que lleguen a cierta etapa de crecimiento, se cortan a cierto nivel los árboles y se obtiene un beneficio, producto de la madera. Después hay un beneficio menor, ¿cierto? En el cual se explica por la mantención de este bosque, podríamos decirlo. Y después de que pasó un tiempo, también se cortaba o se podó, no, mejor dicho, se cortó a cierto nivel el árbol y se obtuvo el beneficio de la madera. Y finalmente se continuó con la mantención en el tiempo, donde se obtuvieron unos beneficios negativos, entre comillas, una inversión relativa a la mantención, ¿cierto?, de estos árboles, y ya que cuando alcanzaron su mayor apogeo, se talaron y se obtuvo un gran beneficio, ya tal como se expresa acá. ¿Ya? Bueno, así se puede ver un poco este proyecto en el cual se invirtió en un comienzo, después se obtuvo algún beneficio positivo, se siguió invirtiendo para obtener un segundo beneficio y finalmente, después de un largo tiempo de mantención, ¿cierto?, de regadío, etcétera, se obtuvo un beneficio final mucho mayor, ¿ya? Y eso respecto al aprovechamiento de la madera relativa al crecimiento de estos árboles. El proyecto entonces surge como la respuesta a una idea que busca la solución de un problema, ya sea el reemplazo de tecnología obsoleta, el abandono de una línea de productos, etcétera. Ya puede ser cualquier solución. La manera, hay una manera en que se puede aprovechar, ¿cierto?, una oportunidad de negocio. A eso también alude el proyecto. Por lo general, la solución corresponde a un problema que le surgen a otras personas, a terceros. Entonces, la demanda insatisfecha de algún producto o la sustitución de importaciones de productos que se encarecen por un flete y los costos de distribución en el país, por ejemplo. Ya, entonces, aquí pueden ser muchos ejemplos y generalmente tiene que ver con la solución de un problema. Entonces, esta solución nace a raíz de una idea. Ya, eso es lo importante que hay que desarrollar. Esta idea, para llevarla a cabo, tiene un sinnúmero de aristas que deben ser consideradas. Entonces,
¿Cómo se genera una idea de proyecto? Necesitamos estar enfocados, ¿cierto? Y ser bien estratégicos para adelantarnos a los hechos que van a permitir que nuestro proyecto sea como rentable, digámoslo así. Hay distintos contextos que están influyendo en el consumidor de esta idea. Puede ser el contexto industrial, el contexto ambiental, tecnológico, económico, político y legal. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este proyecto, ¿cierto?, sea factible para un consumidor. Y hay que evaluar, ¿cierto?, en el contexto que se desarrolla, tanto industrial como también legal, porque quizás, no sé, apoderarse de un río por ahí o desviar el agua de un río no sea muy legal que digamos, ¿ya? Entonces, hay que considerar varias aristas que tienen que ver con los distintos contextos que me permiten a mí desarrollar un proyecto. Entonces hay algunas preguntas que nos podríamos hacer como ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo cambia la manera de satisfacer las necesidades? ¿Y cómo solucionar un problema de manera más eficiente y atractiva? Entonces para ello hay oportunidades que se dan como viajes, que hay también ferias internacionales que se dedican a cierto tipo de desarrollar cierto tipo de tecnologías, por ejemplo. Se puede dar por medio de contactos y amistades, de acuerdos comerciales, de representaciones o de especialización en el caso de modernización, ¿cierto? De una línea o del cambio de una máquina que está ya no cumpliendo con lo que necesitaba. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que optimizar, ¿cierto?, todas las soluciones posibles, incluso antes de llevar a cabo el proyecto, con el fin de identificar una oportunidad de negocio y, en base a una estrategia de implementación, yo pueda diseñar un modelo de negocio. Ya, esa es como para poder optimizar las soluciones de las ideas que me surgen. Ya, porque uno puede tener muchas ideas, pero de repente no son viables, dado que estamos en un contexto que tiene distintas aristas, ¿cierto? Ya sea industrial, de repente político, etcétera. La segunda etapa correspondería a preparar el proyecto como tal, o sea, tiene que ver con determinar las magnitudes de las inversiones, de los costos y los beneficios. No es lo mismo llevar a cabo una sola casa que llevar a cabo, no sé, por decir algo, un condominio, ya que tenga muchas casas en el sector, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ver con la magnitud. El concepto de magnitud guarda relación, ¿cierto?, con expresar, por ejemplo, 1.000.000 o 1.000.000.000. Ya, a eso se refiere respecto a la magnitud. No es necesario tener la cifra exacta, sí una idea de la inversión, de los costos y los beneficios. Perdón. Bueno, y la tercera etapa corresponde a evaluar el proyecto como tal. Para ello se necesita, de alguna forma, medir la rentabilidad que tiene esta inversión que yo voy a llevar a cabo. A estas etapas que dan forma, ¿cierto?, al desarrollar o al llevar a cabo la idea del proyecto, se les conoce como preinversión. ¿Ya? La primera etapa sería entonces la
identificación de la oportunidad de negocio, que para ello necesito una estrategia y un diseño. La segunda ya sería como preparar el proyecto, ya que tiene que ver con el orden de magnitud. Y la tercera ya sería como evaluar el proyecto como tal. ¿Ya? A esas 3 etapas se les llama o se les conoce como el concepto de preinversión. Entonces, estas se resumen al pensar en la identificación de la oportunidad de negocio, la preparación y la evaluación del proyecto. ¿Ya? Esas son las 3 etapas que dan cabida a este concepto de preinversión. ¿Ya? Entonces acá se hace un diagrama en el que estos 3 conceptos me dan pie a un concepto que los engloba. Entonces hay muchos proyectos que están relacionados con el área de la construcción. Se expone ahí, ¿cierto?, alguna construcción de un túnel, se expone una obra de pavimentación y quise incluir también un símbolo que tiene que ver con la construcción de una casa, ¿ya? Entonces algunos proyectos que están relacionados con el área en sí, en la cual seguramente se van a desenvolver, tiene que ver con la materialización de viviendas o edificios, el llevar a cabo canales, túneles, el llevar a cabo carreteras, plantas industriales, obras ornamentales o plantas de tratamiento de agua. Ya hay un sinnúmero de proyectos a los cuales están relacionados con la construcción. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Todos estos proyectos están asociados a esfuerzos de cambio, ¿ya? Un proyecto no es sinónimo de producto del proyecto, sino que este corresponde a un proceso para obtener dicho resultado, ¿ya? Este proceso tiene que ver con que está compuesto por distintas actividades y estas actividades deben llevarse a cabo en una secuencia específica, porque no puedo poner yo un radier, por ejemplo, si el piso, por ejemplo, no está parejo, ya por decir algo burdo. ¿Qué otra característica tiene el proyecto? Que involucra múltiples recursos, ¿ya? No solamente materiales, sino que también tiene que ver con algunos equipos o algunas herramientas que yo necesito y también con respecto a la mano de obra que voy a emplear, ¿ya? No solamente recursos, tiene que ver con la materia prima. Lo ideal es que sean productos únicos, no repetitivos, temporales, ¿cierto? Con un inicio y un término definidos. Las actividades que se desarrollan para llevar a cabo este proceso en el cual obtengo yo un proyecto involucran incertidumbre y riesgo. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en la construcción, ¿ya? Porque puedo estar en altura, hay un mayor riesgo, ¿ya? Y la incertidumbre también se produce por las distintas situaciones que se van dando en el mismo desarrollo de las actividades. El proyecto tiene un ciclo de vida definido, ¿ya? Y uno se define como plazo cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Y esa es una meta fundamental que uno debe alcanzar, porque si se expande, ¿cierto? O se demora uno más en desarrollar este proyecto,
ya el beneficio para mí va a ser menor. Generalmente hay algunas multas que están involucradas cuando uno se demora en cierta, se demora más allá de lo que uno tiene estipulado, ¿ya? Y sí o sí, el proyecto tiene una interdependencia con las otras actividades de la empresa y también con el entorno. Ya esto tiene que ver un poco con el desarrollo de, del proyecto en un contexto en particular de distintas índoles, ya sea de la índole ambiental, de la índole política, ya tiene estos distintos contextos que engloban, ¿cierto?, el entorno del desarrollo de un proyecto. Entonces podríamos preguntarnos nosotros, ¿de qué depende el éxito o el fracaso de un negocio? No podemos definir solamente un factor, sino que hay múltiples factores a los que se le pueden atribuir el fracaso de un proyecto que era económicamente viable, ¿ya? Por ejemplo, si el bien o servicio es rechazado por la comunidad, la asignación de recursos a la etapa de diagnóstico o análisis no fue la adecuada para las expectativas de satisfacción de las necesidades de los clientes, ¿ya? Entonces, aquí vislumbra un poco que este servicio que se trató de dar, no sé, por ejemplo, el lavado de autos, ¿ya? Eh, este lavado de autos era un servicio que se hacía, por ejemplo, a domicilio y se dispuso de muy pocas personas, por ejemplo, no sé, de una persona se demoraba mucho y no fue adecuado, ¿cierto?, para las expectativas que tenían las personas porque, no sé, necesitaban ocupar el auto antes, ¿ya? No sé, estoy especulando, ¿ya? Esto solamente se refiere a que hay que hacer como una especie de estudio de mercado antes de poder desarrollar un proyecto en particular, ¿ya? O un servicio. Entonces a eso apunta esta imagen en la cual hay que llevar a cabo un estudio o una encuesta o algo que a mí me diga que efectivamente lo que yo voy a desarrollar va a cumplir con las expectativas que tienen mis clientes. ¿De qué depende el éxito o el fracaso de un negocio? Dijimos que no era solo de una variable, ¿ya? Y en general, el 80% de nuevos productos y servicios fracasa a los 6 meses de haber salido al comercio o al mercado. Entonces, por ejemplo, un cambio tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en uno fallido. Por ejemplo, si somos como extremistas, no podríamos hoy en día comparar una máquina de escribir con una impresora, ¿ya? ¿Por qué? Porque por medio del computador, ¿cierto? Yo puedo llevar a cabo un escrito y al imprimirlo puedo obtener, no sé, por ejemplo, cientos de copias del mismo documento, siendo que por medio de la máquina de escribir no podía yo llevar a cabo cientos de impresiones, ¿cierto? Sino que se iban haciendo a pulso, una a una, ¿ya? O quizás dos con un papel calco, ¿ya? Entonces, a eso se refiere que de repente un cambio tecnológico en un proyecto en particular que era rentable en su tiempo, ¿cierto? Con este cambio tecnológico ya no era tan rentable al, al incluir, ¿cierto?, esta nueva tecnología. ¿De qué depende entonces el éxito o el fracaso de un negocio?
también podemos verlo en el contexto político, ya que hay algunas situaciones que más bien son transformaciones cualitativas o cuantitativas, ¿cierto? De proyectos que ya están en marcha. Por ejemplo, miren, en Argentina, por un tema político, se expropió el 51% de la empresa YPF, ¿ya? Entonces, en su minuto, para las personas que componían las parte de las acciones de este proyecto, ya no les fue tan rentable como les era antes porque el contexto político en el que se estaba desarrollando este proyecto de venta de petróleo, por ejemplo, lo que hizo Argentina en ese minuto fue eh, expropiar, ¿cierto?, parte de esta empresa para el Estado Nacional y algunas provincias petroleras, con el fin, ¿cierto?, de resguardar quizá los intereses económicos de Argentina, ¿ya? Y no que se lo estuviera llevando todo este conglomerado de personas que llevaban a cabo este proyecto, ¿ya? Entonces eso corresponde a un contexto ya político. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Tenemos que un buen proyecto sería el acueducto, no, el gasoducto de llevar gas, ¿cierto?, de Bolivia a Chile. Pero no sería muy viable porque el contexto político en el cual está inmerso este proyecto no es de los mejores, ¿cierto?, con nuestros países vecinos, particularmente con Bolivia. Ya por eso quise incluir un poco este titular, en donde dice que Bolivia venderá gas a Perú y no a Chile. Ya entonces ahí hay una disputa y hay un contexto político en el cual, si bien es cierto, puede ser muy rentable este proyecto de llevar gas de Bolivia a Chile, pero el contexto en el que está inmerso no me permite llevarlo a cabo porque si lo hago voy a tener problemas eh, con la gente, ¿cierto? Hay una especie de rencilla por ahí desde hace un par de años. ¿Ya? Entonces a eso apunta uno, que debe considerar los distintos factores o el contexto en el que está inmerso el proyecto que yo voy a desarrollar para que éste evidentemente tenga éxito o sea un fracaso. Otros factores que podrían influir podrían ser los cambios en las relaciones comerciales internacionales, la inestabilidad de la naturaleza, ya sea, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, ya, o una erupción volcánica, etcétera. Eso ya escapa un poco de lo que se puede predecir, pero sí me va a influir en que el proyecto que yo tenía, dada esta inestabilidad de la naturaleza, me transforme un proyecto exitoso en un proyecto que ya fracase por esta inestabilidad que llamamos acá. ¿Qué otro factor puede ser? Pueden ser cambios socioculturales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en que la bebida, no sé, pongamos el ejemplo de Coca-Cola. Ya Coca-Cola, que es una marca, ¿cierto?, que está bien posicionada, hay mucha gente que toma Coca-Cola, pero puede que haya un cambio sociocultural en la gente y empiecen a decir que nos vamos a cuidar un poco,
y empiece mover, entonces ya no se consume tanta bebida para poder cuidarse, ¿cierto? Entonces a eso se refiere como cambio sociocultural y en base a ese cambio, ¿cierto? Surgieron algunas modificaciones como la Coca-Cola Cero o la Coca-Cola Light, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos estos factores pueden influir en el cambio de que un negocio sea exitoso o evidentemente sea un fracaso de negocio. ¿Qué es lo más importante? Tratar de reducir la incertidumbre inicial respecto a la conveniencia de invertir. Es por ello que se pretende disponer de la mayor cantidad de información posible a la hora de desarrollar un proyecto. Bueno, y hoy día vamos a ver, para terminar, ¿cierto? La clasificación de los proyectos, los cuales pueden ser enfocados de distintos puntos de vista, ¿ya? Una de las clasificaciones de proyectos depende del objetivo que tenga el proyecto o la finalidad del estudio, ¿ya? En base a ello, vamos a decir que el, la, la- la primera clasificación, ¿cierto? Sería un estudio para medir la rentabilidad del proyecto. Este se basa en lo que uno espera medir con la evaluación, no importando de dónde vengan los fondos. También está el estudio para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto o la rentabilidad que va a tener el inversionista. Y tercero, desde el punto de vista de un estudio para medir la capacidad del propio proyecto. ¿A qué se refiere esto? A que el proyecto en sí pueda tener la capacidad de cumplir con los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su desarrollo, ¿cierto? Dado que la clasificación de proyectos depende de la finalidad o del objeto de la inversión, de acuerdo al objetivo de la asignación de recursos, puede ser esto para crear nuevos negocios, para evaluar un cambio o una mejora o una modernización en una empresa ya existente. Como ejemplo, ¿cierto? Sea el cambio de ambulancia, ya que pasan a ser, o de alguna forma cumplen su ciclo de vida y uno necesita un cambio para estar, ¿cierto?, a la vanguardia y poder dar el mejor servicio posible. Entonces aquí se resume un poco la clasificación de los proyectos, primero, según la finalidad del estudio y segundo, según el objeto de la inversión. Entonces, en base a la finalidad del estudio, lo podemos resumir en la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del inversionista o la capacidad que tiene el proyecto para pagar, ¿cierto?, sus propios compromisos. Y según el objeto de la inversión, este puede ser la creación de un nuevo negocio o un proyecto de modernización, ya sea una internalización, una externalización, un reemplazo, una ampliación o un abandono. ¿Ya? Esto se refiere al reemplazo de un equipo que ya pasó a ser obsoleto. Internalización podría ser referente a incorporar, ¿cierto? Un grupo de trabajo. Externalización tiene que ver con eh, pedir, ¿cierto? Que alguien lleve a cabo
el trabajo que estaba desarrollando. Una ampliación podría ser respecto a otra línea de producción, y el abandono puede ser de dejar de fabricar ciertos productos. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con la clasificación de los proyectos, ya sea en base a la finalidad del estudio, que es uno de los grandes grupos, y el otro sería según el objeto de la inversión. Bien. Vamos a ver. Ya. Vamos a terminar con esto. Que ya no vamos a hablar de los proyectos, sino que vamos a hablar de qué significa planificar. ¿Ya? Bueno, con esto vamos a cerrar la primera clase. ¿Ya? Bueno, planificar lo podemos ver de distintos puntos de vista, pero según la American Management Association, consiste en determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el responsable de ella y por qué. ¿Por qué quise incluir esta definición? Porque es una de las más completas y a lo largo del curso, ¿cierto? Van a darse cuenta de que efectivamente uno necesita responder todas estas preguntas que uno se hace en este párrafo, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué acción deben tomarse? ¿Quién es el responsable y por qué? Ya, eso es respecto a esa asociación. Para ZAPAC, simplemente la planificación es un proceso que sirve como mediador entre el futuro y el presente. Como el futuro es incierto, porque lo que ocurrirá mañana no depende solo de una variable, sino que de muchas variables cambiantes, y también influye la actitud de los seres humanos en el presente. Ellos son los que crean estas variables, ¿ya? Entonces, por eso hace alusión a que este proceso entre el presente y el futuro, ¿cierto? No tiene un, un futuro como certero, ¿ya? Sino que es algo como bien incierto. Pero para definir esta idea de planificar, planificar más que todo es anticiparse a los hechos futuros, ¿ya? Es por ello que se debe actuar en el presente para aprovechar las oportunidades del futuro. Entonces, como hace alusión un profesor que se llama Carlos Matus, el primer argumento que hace necesaria la planificación reside en que un criterio para decidir qué debo hacer hoy se refiere a si esa acción de hoy será eficaz mañana para mí, ¿ya? Entonces, más que todo, quiere decir que uno, si tiene una idea, tiene que tratar de proyectarla en el tiempo y que esta idea efectivamente me sirva para el día de mañana. La planificación debe prever cuantitativamente no solo los resultados posibles del desarrollo global, sino también el comportamiento de los distintos componentes de la sociedad, ya que está inmerso en este contexto complejo, ¿cierto? Y de diversas
índoles, ya sea del contexto industrial, del contexto político, del contexto económico, etcétera, del contexto ambiental. Entonces, todo ello influye en la planificación que se debe llevar a cabo. Planificar es el desarrollo de ciertos objetivos que se plantearon y metas con el fin de, por medio de un sistema económico y una forma de organización social, esto tiene una determinada estructura política en un horizonte de tiempo determinado, ¿ya? Según Eisenhower, David Eisenhower, los planes no son nada, es la planificación la que cuenta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la planificación? Primero, tenemos el análisis y definición. Segundo, la anticipación. Tercero, la programación de recursos. Cuarto, la coordinación y control. Y 5, la recopilación de datos. ¿Ya? Así que vamos a dejar esto como los objetivos que llevamos a cabo de la planificación. Y los vamos a desarrollar, ¿cierto?, en la próxima clase, en la clase de mañana. Ya para que no sea tan tedioso todo y tanta información en el día de hoy. ¿Ya? Bien, quedemos con esto entonces. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación? Bien. Creo que llegó alguien más, solamente Luis. Luis. Sí, Claro. Lo menos. Ya Luis. Bueno, por lo menos te incluí en la lista. Mañana entonces vamos a tener la clase a la misma hora, a las 10 de la mañana. Así que ahí vamos a desarrollar, ¿cierto?, estas definiciones o estos objetivos que tiene la planificación como tal. ¿Ya? Para que no nos mareemos tanto con toda la información que se está presentando. ¿Ya? Así que dejémoslo hasta acá. Mañana entonces a las 10 nos juntamos nuevamente. ¿Ya? Poca, profe. Vale, profe. Ya, profe. Ya, muchachos, Chao, profe. cuídense. Chao, Cuídese, que chao. esté bien. Igual, que les vaya bien. Cuídense, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.